Encontrándonos en un tiempo del fin. Y en un mundo de vaivén de los gobiernos globales, y una iglesia dividida en dos pensamientos. Una que es guiada en la vida espiritual por la unción, y la otra dirigida por lo intelectual teológicamente. Pues surgen dos puntos de partida, una es la creencia de un Dios trino, y un Dios unicitarismo. Y los dos grupos están encaminados hacia el reino de los cielos. ¿Y ahora de quién de los dos grupos saldrían los escogidos, o cuántos saldrían de aquellos dos grupos hacia aquella reunión con Jesús en el cielo? Os dejo una sola palabra para que halléis vida eterna, solo es siguiendo los pasos correctos de la doctrina apostólica y profética según lo que Pablo dijo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2, 20. Fuera de esta edificación no hay un verdadero evangelio, sería un evangelio diferente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1, 20, 21. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 9. En otras palabras, si alguien echa por la borda la doctrina de los apóstoles y profetas, como muchos lo hacen, no tendrán parte ni suerte ni esta ni en la venidera. Por ejemplo, la mayor parte de la iglesia de las denominaciones, los de la Trinidad, han dejado la doctrina de los apóstoles y están llevando un evangelio diferente, por el solo hecho de entender mal Mateo 28, 19. Allí dice que le hagan en el nombre, no dice en los nombres. Y es la razón para empezar no bautizan en el nombre de Jesucristo, rechazan la doctrina de los apóstoles y profetas. Lo cual dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 43. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Yo, Eusebio Castillo, pedí a Dios hace más de 20 años una palabra respecto a Dios 1 según Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y su palabra fue revelándome llevándome a la palabra hagamos al hombre, y aun a la palabra descendamos, que es una parte del libro del Dios uno es. Allí veamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 29. Dios como un solo Dios, y único, y aún con su ejército en su unidad. Veamos algunos fragmentos de algunos versículos bíblicos concerniente a la vida de arriba donde mora Dios, porque a veces ha hecho al creyente pensar, otras cosas como el creer que Dios es trino, o una unidad compuesta. Mejor es ver por la palabra y salgamos de toda duda o conjetura. Comencemos con la palabra, Dios uno es. Shema, Yisrael. Elohim, Ejad escucha, Yisrael. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Deuteronomio, Devarim 6, 4. La palabra de Dios uno, no viene de la letra de una unidad, sino más bien viene, del número uno, o sea de los números. Y esto tiene mucha diferencia de la letra 1, de una unidad, con uno de numeración, y esto ha confundido a muchos. Y si alguien quiere salir de duda, vaya a los registros de los judíos, porque de allí salió y seguirá saliendo el evangelio quieran o no. Jesús dijo: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Juan 4, 22. Pablo dijo: ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, 1, 2, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Romanos 11, 11. Dios es Elohim. Elohim significa tú eres todo, para identificar la pluralidad de su majestad. Tú eres el único Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1, 25. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1, 17. Dios no es un Dios compuesto, Él es un solo Dios. Dios no es una dualidad. Dios es Adonai y es Ejad, que es único. Por ejemplo, mostraré los 5 números en hebreo. 1. Ejad, es número 1. 2. Shnaim, Yahid es único. 3.
Shlosa. 4 Arbaa. 5. Jamisa. Por ejemplo, la letra de la unidad significa Yeira, Lachem. Esto es muy diferente al Dios uno, que viene de la numeración. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14, 9. Y ahora analicemos cómo es su gobierno de Dios en el cielo, ya que muchos suponen que hay más de un Dios. Aunque por otro lado muchos no le dicen abiertamente que son tres dioses. Dicen que los tres son un solo Dios, pero en la realidad les da a tres personas. Pues así lo unan como un solo Dios, siempre les dará más de un Dios. Hay una palabra que ha traído muchas interrogaciones a la Iglesia, peor en este tiempo. Es con la palabra hagamos, o descendamos. Y estudiaremos su origen de esta palabra, y comenzaremos analizando primero con la palabra descendamos según a la edificación de la Torre de Babel. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel confundir, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 7, 9. La expresión descendamos ha traído muchas incógnitas al creyente respecto a esta palabra de su divinidad, singularidad, ya que Él es un solo Dios. Más bien en esta acción, Dios lo pluraliza con su ejército de ángeles, y estaré mostrando más adelante. Aquí Dios en ningún momento dice que Él es más de uno. Más bien Él no se independiza aparte de su ejército, sino más bien Él ve a su ejército como parte de Él. Dios es uno. Y no nos imaginemos que podría haber dos personas o más, o sea tres personas que atendería a tres dioses. Eso sería salir de la Biblia, porque no hay respaldo bíblico. Si se habla de un solo Dios, como Dios uno, es porque Él es único, Ejad, que viene del número uno, no de la letra de la unidad compuesta. Dios es uno y único, por eso que se habla de un solo trono desde Génesis hasta Apocalipsis. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 1. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 4, 2. Muchos por ejemplo han interpretado mal esta palabra descendamos que fue en el tiempo de la Torre de Babel. Como que en el cielo hubiera más de un Dios, todo por medio de una imaginación. Pues la palabra de Dios se habla como tal, no imaginándose que pudiera haber más de uno. Pues la Biblia tiene que mostrarse originalmente, si no estaría fuera de la palabra. Y esto se compara mucho, con la palabra hagamos. Veamos este otro ejemplo. Hablando Dios en suprema deidad, hagamos al hombre. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra de Dios o Dios mismo en suprema deidad. Es incomparable, inescrutable esta palabra, porque Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra se tiene que interpretar como tal, porque ella es única y es vida y todo lo demás. Por la razón que se habla de la misma imagen y semejanza de Dios. Aunque esta palabra hagamos no está en los registros originales, porque solo está la palabra creó. Pero hablemos así como está, mostrando una forma de vida del gobierno en el cielo. Pero ante todo veamos lo que Pablo dijo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3, 16. En Cristo está todo el secreto porque Él es la revelación de Dios, que fue manifestado en carne. A Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Por ejemplo esta palabra hagamos también lo han tergiversado diciendo que Dios es tres personas. Que Él está hablando con una segunda o tercera persona en el cielo. Allí no especifica que está hablando Dios con otra persona Dios. La palabra de Dios tendría que decirlo como tal, no ideando que tal vez sea así. Porque nunca la palabra de Dios se razona, sino simplemente se habla como tal. No se podría comparar, ni aún con la palabra descendamos Génesis 11, 7, o con la palabra hagamos Génesis 1, 26. La palabra de Dios ella misma nos dará la respuesta que se encuentra en los mismos escritos bíblicos.
Pues busque la respuesta en la misma Biblia y lo encontrará, y no nos imaginemos poniendo alguna respuesta, o argumentando algo que está fuera de la Biblia, porque de esa manera vendría del propio razonamiento. Pues no se condene. Ahora pues vayamos a una siguiente pregunta y respuesta. ¿Quién irá por nosotros? Dios hablando ante su ejército para una comisión. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios a su ejército de ángeles o a su pueblo Israel o iglesia le toma como parte de su familia, como parte de él. Por eso que Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Esto lo dijo al escuchar que hablaba el Señor ante su ejército de ángeles. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Es maravilloso escuchar la voz de Dios, pero sería factible ser obediente a esa voz en cualquier de las circunstancias de la vida, y obedecerlo en el sentido de la palabra, no aumentando ni quitando. El profeta Jeremías dijo: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Jeremías 23, 28. Eso significa que el creyente trabaje en el ministerio o don que Dios le ha dado. El que fuere profeta no se crea un intérprete de la palabra, deje al que tiene el don de revelación de interpretación. El profeta solo cuenta el sueño que tuvo, no es digno de interpretar excepto que tenga el don. Cuando tratamos de interpretar algo que Dios no nos mandó, estamos utilizando la cáscara del trigo como una comida original. Cuando alguien está trabajando en el don que no les fue dado, sería incendiado el tal, conjuntamente con la paja del trigo. El trigo es lo que Dios te da, semilla o alimento. Por ejemplo, respecto a la palabra: ¿y quién irá por nosotros? No influye que allí hay 3 personas, 3 dioses, sino que Dios habla de la manera considerada y humilde, y que Él es único, y uno con su ejército. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 1, 3. Es maravilloso saber que Dios es uno, y que nos considera como parte de él. Por eso que Isaías dijo al escuchar a Dios cuando hablaba ante su ejército de ángeles hacia una comisión. Isaías 6, 8. Isaías dijo: después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, hay otro testimonio vivo al respecto de la vida de Dios, de su gobierno en el cielo. Dios hablando ante su ejército. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Primera Reyes 22, 14, 18. Entonces él dijo: oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Primera Reyes 22, 19, 22. Con esto está confirmado que Dios uno es, y único en su trono, ante su ejército. Y el Señor conversa con su ejército como parte de él, y puede decir a su ejército: ¿quién inducirá, quién irá por nosotros? Isaías 6, 8, y decir aún: hagamos al hombre. Génesis 1, 26, o como también decir: descendamos y confundamos allí su lengua. Génesis 11, 7. Esto es maravilloso que Dios nos toma como parte de él. Dios es uno. Y uno en Dios. San Juan 17, 21, para que todos sean uno.
Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora para terminar este tema de Dios uno. Y unidad con su ejército. Veamos respecto a su diestra de Dios. Según Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ahora según su significado de diestra. Es poder y autoridad. Éxodos 15, 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. El significado de la diestra de Dios. No es que Dios tenga una gran mano derecha y esté sentado en ella, Jesús, o que Él sea parte de Dios. Pues así lo entienden muchos de los líderes de las denominaciones. Dios es el mismo Dios, solo que Él se manifiesta en diferentes maneras, en atributos. Como por ejemplo Dios se manifestó como el ángel de Jehová, se manifestó como la estrella de la mañana, y Él se manifestó a través de una nube, o como también se manifestó en una zarza en fuego. Dios se manifiesta de diferentes maneras conforme dice Hebreos 1, 1. Todo para darse a conocer ante la humanidad. Pues si decimos que Dios es omnipresente que está en todo lugar, entonces ¿por qué creer que Él es tres personas, tres dioses? Esto lo haría salir de la omnipresencia que no estaría en todo lugar porque el otro Dios le estaría reemplazándole. Aunque muchos digan que la doctrina del trinitarismo no es tres dioses, pero les digo que siempre seguirá siendo tres dioses así lo unan los tres juntos. Dios Elohim es Ejad, único. No es plural, aunque traten de cambiarlo. Diestra aún significa que Jesús no está sentado en otro trono, como lo dicen muchos. Estaría entonces tomando más autoridad del que está sentado a la izquierda, porque estaría tomando todo el señorío de principado, que estaría por encima del Padre si es aparte. Porque en verdad Jesús está sobre todo principado. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, 21. Dios es uno que viene del número 1. Ejad es único. Dios es Jesucristo y es, el yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir,